mismo estamos hablando en definitiva de obtener una resultante. Dicho esto, eh, obtener una resultante significa, como ya vimos en sistemas de fuerzas concurrentes, el calcular y obtener los parámetros que la definen a la misma. Entonces sería obtener la recta de acción o directriz, o sea, en definitiva el ángulo, la intensidad o magnitud, o sea, el cuánto, el punto de aplicación, es decir, dónde está aplicada la fuerza, y el sentido, que no es ni más ni menos que el hacia dónde vamos, ¿correcto? Bueno, este, tomamos un sistema de fuerzas totalmente arbitrario, en este caso llamamos a esas fuerzas P sub 1, P sub 2 y P sub 3, como muestra la gráfica, y hacemos un planteo de solución gráfica que sería resolver un polígono funicular. En principio, después veremos método analítico, ¿correcto? Y el dato con que contamos para hacer este planteo, que tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes como punto de partida. Y a esas fuerzas las llamamos, como vemos en la gráfica, F1, F2, F3, de fuerzas cualesquiera, pero que si prolongamos sus rectas de acción no convergen las mismas en un único punto. Dicho esto, nosotros podemos, a partir de un punto cualquiera del plano, hacer lo que hacíamos para obtener resultantes, y que era reproducir las fuerzas con su módulo, con su sentido y con el ángulo correspondiente, a partir de un punto que en este caso tomamos como punto arbitrario del plano, y nos va a conducir perfectamente hacia una solución. A partir del extremo de F1 trazamos la fuerza F2 de nuestro sistema de datos, y a continuación, a partir del extremo de F3, trazamos la fuerza F3. Luego hemos logrado, si unimos el punto de origen con el extremo de F3, obtener la resultante. Y esta resultante, en definitiva, hemos resuelto, si trabajamos en una escala adecuada, hemos obtenido el sentido y la magnitud interpretada en la escala respectiva. De esta manera, vemos que lo que hemos logrado es la construcción de un polígono vectorial con obtención del valor de R. Bueno, a partir de esto, lo que podemos continuar haciendo es, con el procedimiento planteado, hacer la construcción específica que demanda el polígono vectorial, el polígono funicular, perdón, a partir de ese polígono vectorial obtenido. Tomamos un punto arbitrario del plano y por ese punto hacemos una construcción con el origen de la fuerza 1, luego del punto arbitrario hasta el extremo de F1 u origen de F2, luego el rayo 3 del punto arbitrario al extremo de F2 u origen de F3, y finalmente el rayo 4 que una el extremo de F3 o la resultante con el punto arbitrario.
Así tenemos trazadas, interpretadas por los rayos 1, 2, 3 y 4, 4 direcciones. Vamos a ver qué podemos hacer con esas direcciones. Tenemos el sistema de fuerza que es origen de nuestros datos y del cual queremos obtener las resultantes y cuyo valor ya logramos interpretar a través del polígono vectorial. Pero ahora queremos ver cómo podemos ubicar dentro del sistema a través del polígono funicular. Por un punto cualquiera del plano, trazo una paralela a la dirección del rayo 1 hasta cortar a la fuerza F1. Luego, por esa intersección, una paralela al rayo 2, hasta intersectar la fuerza F2. Repito el procedimiento trazando la dirección o la paralela al rayo 3 a partir de la intersección rayo 2 con F2 hasta cortar F3. Y finalmente, por esa intersección, trazo una paralela a la dirección del rayo 4. A partir de este momento, si yo trazo una prolongación del rayo 1 y del rayo 4, veo que los mismos se intersectan, estas prolongaciones, en un punto, que ese punto lo puedo decir que es un punto por el que pasa la recta de acción de la resultante. No el punto de aplicación. Sí puedo asegurar que la resultante del sistema pasa por ese punto, no que es su punto de aplicación. No confundir este concepto porque son cosas diferentes. Bueno, espero que el procedimiento esté claro. Si no, esta grabación la pueden hacer retroceder y escuchar varias veces hasta encontrarlo. Entonces, el punto intersección así obtenido, dijimos que pertenece a la recta de acción de la resultante. No confundir con la recta de acción. Acá tendríamos una suerte de justificación de lo que podría ser el porqué, el trazado de los rayos. El trazado de los rayos no es ni más ni menos que una descomposición de la fuerza P1 en fuerzas que acá se ven F1 y fuerzas F2, correcto. Entonces, yo empiezo como que son direcciones, pero después veo que yo podría reemplazar la fuerza P1 por la fuerza F1 y F2. ¿Está claro esto? Entonces, así seguimos avanzando en ese sentido, vemos que además de esto que estoy señalando, si descomponemos la fuerza P2 en el rayo 2 y 3, se genera la fuerza F2' y F3. Y finalmente, cuando descompongo la fuerza P3, la descompongo en F3' y F4. ¿Qué puedo apreciar ahí? Lo que yo puedo apreciar en este momento es que, observen ustedes, F2 se va a anular con F'2. F3 se va a anular con F'3. Y esto, anulando estas dos fuerzas, lo que yo puedo decir que quedan las fuerzas F1 y F4 de todas las fuerzas que descompongo los rayos. Y F1 y F4 son dos fuerzas componentes de resultante. Si ustedes ven ahora,
Las fuerzas resultantes yo tranquilamente podría descomponerla en la F1 y en la F4. Por ese motivo, la prolongación de la dirección 1 y la dirección 4 es la circunstancia o el paso que justifica la aseveración que el punto de intersección entre esas dos direcciones necesariamente tiene que pasar por ahí la resultante, porque son componentes de la fuerza. Bueno, seguimos avanzando. Criterio de elección del primer punto o el punto A es absolutamente arbitrario para trazar el polígono vectorial. Segundo punto, el O, también es totalmente arbitrario y el punto que yo elija no cambiará para nada el resultado. El valor de la resultante, independientemente de eso, va a simplificar o a complejizar la resolución gráfica del sistema, pero no a cambiar su resultado. Entonces, ¿cómo está este tema? ¿Qué es lo que yo calculo acá gráficamente? Bueno, el primer paso que hice, el polígono vectorial. Y ahí pude calcular gráficamente el sentido, hacia dónde, la intensidad, cuánto vale la resultante y la dirección finalmente que es el ángulo de inclinación que tiene esa resultante, ¿correcto? Eso lo obtengo del polígono vectorial. Y cuando me voy al polígono funicular, lo que obtengo es como muestra la placa, ya los dijimos, es un punto de la recta de acción de la resultante. Bueno, esto son las pautas de la resolución gráfica. ¿Cuál es la situación cinemática, la situación de equilibrio? Si lo analizamos desde el punto de vista de los resultados gráficos, podemos expresar según cómo sean esos resultados, si el cuerpo está en equilibrio, si no lo está, etcétera, etcétera. Entonces, para que un cuerpo realmente esté en equilibrio o no, esto tenemos que interpretar en términos gráficos. Podemos a través de los polígonos vectorial y del polígono funicular, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo son esas características. Cuando el sistema admite un valor de R, o sea, una resultante distinta de 0, entonces no habría equilibrio, ¿correcto? Y estamos pensando que es una traslación. Y el vectorial va a ser abierto y el funicular va a ser abierto. Vectorial y funicular abiertos. Ahora, luego veremos qué significa que esto sea abierto. En el caso del funicular abierto, significa que el primer y último rayo se cortan en un punto y no tienen coincidencia en sus trayectorias. En cambio, en el caso del vectorial, el abierto es que el punto O no está posicionado en el mismo lugar que el punto C. O sea, el sistema vectorial es abierto porque admite una resultante. Eso es el planteo general, ¿correcto? Y hay una resultante y en consecuencia el movimiento, o sea, la situación cinemática, digamos, resultante del sistema es que haya una traslación.
Sí, la respuesta se resume en que en una cupla el movimiento resultante sería una rotación y el vectorial va a ser cerrado y el funicular paralelo. Vamos a ver qué significan ambas cosas. Que el funicular sea paralelo significa que la trayectoria de la F1 y de la última fuerza son iguales y de sentido contrario. F1 y la última fuerza son iguales y de sentido contrario, o sea, son paralelas, los rayos extremos. Y que el vectorial, para que se cumpla este requisito de rotación, sea cerrado, significa que el origen y el extremo de la última fuerza, que en este caso sería P4, son coincidentes. Entonces, el valor de R es nulo. No hay resultante, pero las fuerzas de los rayos extremos son paralelas, no son coincidentes. Entonces, esto genera una cupla que resulta que en el sistema, en términos cinemáticos, lo que está pasando es simple y llanamente que está rotando el cuerpo, ¿correcto? Y finalmente, si el sistema está en reposo o lo que llamamos en equilibrio, en ese caso el funicular es cerrado y el vectorial también es cerrado. El vectorial cerrado ya lo vimos en el caso concreto de cuando era una cupla que el origen y el extremo de la última fuerza coincidían en un solo punto, entonces no admite una resultante en el vectorial y por esos motivos se considera cerrado. Y el funicular cerrado es cuando el primer y último rayo dejan tienen una coincidencia de una única recta de acción. Son coincidentes en la trayectoria. De manera que este tema hace que realmente cuando ellos coinciden se considera que el funicular es cerrado. Bueno, vamos a una pequeña pausa y luego lograremos pensar en el funicular que acabamos de ver como una herramienta de diseño. En un rato continuamos trabajando y desde ya muchas gracias.